Bueno, yo voy a dar mi punto de vista sobre esta pregunta: ¿quiénes poblarán el milenio? Ya que en las escrituras testimonio que la tierra va a ser poblada durante el milenio, durante el reino milenial del Mesías. Pero muchas personas no saben que, por ejemplo, en la batalla del Armagedón, porque la batalla del Armagedón es la penúltima plaga. En la batalla de Armagedón, todas las naciones van a combatir contra Jerusalén, porque así lo dice Zacarías 14, dice: es que el día de Jehová viene y medio de ti será repartida tu despojo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Violada la mujer y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Entonces, esta es la segunda venida, cuando las naciones del mundo combatan contra Jerusalén. Versículo 5 dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, dice. Acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, o sea, será un día que no va a ser como otro. Versículo 7: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, no va a ser ni de día ni de noche, o sea, va a ser un día muy extraordinario, solo lo conoce Dios. Entonces, Él viene con todos sus santos en esa segunda venida, o sea, ese es el Armagedón, cuando todas las naciones de la tierra combatan contra Jerusalén, dice Zacarías 14, porque esta es una profecía para el tiempo del fin. Versículo 10 dice: y toda la tierra se volverá como llanura de Jeba hasta Remón, y al sur de Jerusalén esta será enaltecida, o sea, el monte Sión va a ser levantado, la topografía de la tierra va a cambiar. ¿Por qué? Por el gran terremoto que sucederá en esa segunda venida, cuando el Señor ponga su pie sobre el monte de los olivos. Entonces la tierra va a cambiar la topografía. Dice que el monte Sión va a ser enaltecido, o sea, como dice la palabra en el hebreo, va a ser levantada. O sea, el monte Sión va a ser el más grande sobre todos los montes. Versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, se consumirán los cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Entonces, esta es una de las plagas. La carne de los soldados se pudrirá, se consumirá. Entonces, estas naciones que combatieron contra Jerusalén, Dios no hará una matanza total de esas naciones. Esas naciones van a pasar al milenio y van a ser dominadas por el reino mesiánico de Cristo. Versículo 16: y todos los que sobrevivieren, o todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces habrá naciones que sobrevivirán a esa batalla. O sea, esas naciones enemigas que combatieron contra Jerusalén, va, va a sobrevivir un resto de naciones. Esas mismas naciones enemigas van a ser sometidas y pasarán al milenio. Y si no van, serán castigadas con sequías. Porque eso es lo que dice Zacarías 14, 17. Acontecerá que lo de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para orar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y la familia de Egipto no subirá. Si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa? Que estas naciones algunas van a ser rebeldes. Esas naciones que sobreviven eh, a esa batalla irán a Jerusalén, y si no van, van a ser castigadas con sequías. Incluso el Salmo 47, 2 dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, las naciones debajo de nuestros pies. O sea, van a ser sometidas, humilladas al poder del rey mesiánico. Incluso muchos van a ser como sometidos con durezas. Isaías 45, vamos a ver. Isaías 45. Vamos a ver el texto. Dice 45, 14. Así dice Jehová: el trabajo de Etiopía, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, pasarán a ti y serán tuyos, y harán esposo de ti, pasarán con grillos, o sea, serán sometidos. Serán con grillos, serán sometidos, y te harán reverencia, te suplicarán, diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. O sea, esos textos solo demuestran que muchas naciones van a ser sometidas al poder
del reino y serán sometidas con dureza. Entonces es fácil de deducir que esta nación no, Dios no hará una matanza total en el Armagedón, sino con muchos sobrevivirán, como dice Zacarías 14:16. Vamos a ver otros textos, eso es lo que dice Isaías 66. Porque aquí Jehová vendrá con fuego, con carro, como con torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego, porque Jehová jugará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Claro que habrá una matanza, ¿eh? Pero habrá sobreviviente. Versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lengua y verán mi gloria, dice. O sea, todas las naciones de la tierra serán reunidas y verán la gloria de Dios. Versículo 19, esta es la clave. Pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados. La palabra ahí, escapado, es sobreviviente. De ellos a las naciones. A Tarsis, a Fuga, Luz, que disparan arcos, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, esas naciones que fueron reunidas, algunas escaparán de esa guerra. Sobrevivientes, son sobrevivientes. Y van a publicar la gloria de Dios que dieron en esa batalla. Y van a publicar la gloria de Dios entre las naciones. Eso es lo que está diciendo Isaías 66. Hay otros textos más que demuestran que Dios no hará una matanza total de las naciones, sino que Dios dejará un remanente de naciones, pero serán sometidas al gobierno de Cristo y con dureza. Pero voy a seguir pegando textos cuando el tiempo me dé tiempo para seguir demostrando que Zacarías 14:16 demuestra que habrán naciones enemigas que sobrevivirán a la batalla del Armagedón y que pasarán al milenio y serán sometidas con dureza. Aquí el texto de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3 también dice, no se dejen mover de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu. Bueno, ya vimos que, según 1 Juan 4:1, que debemos probar todos los espíritus, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque pues han salido falsos maestros, falsos profetas a enseñar cosas que no son, ¿ya? Eh, por palabras persuasivas. Hay muchos predicadores que hoy en día se paran en púlpitos, tienen el don de convencimiento, de persuasión, y la gente les cree, pero tristemente les cree más a ellos que a las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Muchos de ellos enseñan una falsa parucía, una falsa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Como la del rapto secreto. Después tendremos la oportunidad de estudiar esto de si el arrebatamiento es pretribulacional o posttribulacional, ¿sí? Pero aquí estamos centrándonos aquí en el análisis de este pasaje. Y entonces, estos pastores pretribulacionistas, ¿sí? Antes, eso fue hace como 2 siglos, creo que sí, un pues autodenominado maestro de la palabra de Dios llamado John Derby. Él fue el que inventó esta doctrina, sí, del rapto secreto. Y entonces después todas las iglesias de corte denominacional evangélico en sus concilios la aceptaron como un dogma de fe, pero antes de eso no se enseñaba eso, nunca jamás. Sí, y ahora se enseña como una verdad absoluta, imagínense ustedes, hermanos. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Ni por palabras persuasivas. No, hermanos. Sí, que vengan a convencernos de que Jesucristo vendrá en el año 2028, como lo enseñaba Armando Alducín. Eso es falso. ¿Ves? Falso. De toda falsedad. ¿Ah? La Biblia nos da las pautas. Las mismas Sagradas Escrituras nos da eh, una señal de acontecimientos que acaecerían antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces debemos guiarnos es por las Sagradas Escrituras. Sí, porque hay muchos falsos maestros y profetas hoy en día. ¿Mm? Entonces, ¿a quién le creemos más, hermanos? ¿A la santa palabra de Dios
o a los libros escritos por Elena G. de White, ¿m? A libros escritos por el cuerpo gobernante de ungidos, entre comillas, de los testigos de Jehová, ¿m? Al profeta, entre comillas, José Smith, del mormonismo, ¿m? O a todos esos autodenominados profetas de hoy en día, ¿m? Que dicen hablar en nombre de Dios, pero ni siquiera fueron capaces de predecir esta pandemia mundial. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, eh, tremendo, hermanos. No debemos dejarnos convencer ni por palabra de nadie. Además, Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Mm? Y esa apostasía, hermanos, esa apostasía empezó desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y hoy en día, hermanos y amigos, esa apostasía, que significa desviarse de la verdad, ¿eh? ¿Sí? Abandonar eh, la verdadera enseñanza de las Sagradas Escrituras y empezar a creer en fábulas artificiosas, en mitos, en leyendas, en cosas de esas. Todo eso fue predicho hace 2000 años, hermanos. Y el apóstol Pablo dice aquí, no vendrá. ¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Mm? Desde el momento en que se manifieste ese hombre de pecado, ¿sí? O ese hijo de perdición, o esa bestia del Apocalipsis, o llamémoslo ese último anticristo, porque han habido muchos anticristos. Desde el momento en que aparezca, pues debemos contar 3 años y medio, 3 años y medio para tener más o menos una aproximación del cálculo de cuándo podría venir nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recordemos, recordemos que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, ¿cierto? Ese era un misterio que estaba oculto, ¿sí? Pero ese misterio va a ser revelado, ¿ah? Y tenemos que estar preparados y erguidos porque nuestra salvación se acerca en el momento en que aparezca ese hijo de perdición, ¿sí? Que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ves? Entonces, hay que contar cuántos años, 3 años y medio, ¿sí? Y desde en ese instante, pues ya tendremos eh, un cálculo aproximado de cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero por ahora no lo sabemos. Cuando aparezca ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese anticristo, esa bestia del Apocalipsis, esa, eh, esa primera bestia del Apocalipsis, pues ahí sabremos. Pero por ahora, ¿sí? Es un misterio para nosotros. ¿Que va a ser revelado? Claro que sí. ¿Mm? Así como cuando, en la época de Jerusalén, cuando Jesucristo predijo que Jerusalén iba a ser destruida, ¿eh? Y que iba a ser cercada por los soldados romanos, los que estudiaron la profecía de nuestro Señor Jesucristo y se dieron cuenta de que los soldados romanos estaban sitiando a Jerusalén, ellos salieron y huyeron hacia las montañas, ¿eh? Porque estudiaron las profecías. Un pueblo sin profecía anda desenfrenado. Pero los que no lo hicieron, pues se quedaron en Jerusalén y muchos de ellos murieron porque cuando
los soldados romanos al mando del general Tito, ¿no? Destruyeron a Jerusalén. Entonces, Jerusalén experimentó una tribulación que nunca había, o que sí había vivido en muchas épocas, pero no fue tan grande como esa, ¿ves? Entonces, lo mismo sucederá al final de los tiempos. ¿Ah? No debemos dejarnos engañar de ninguna manera. Sí, primero debe suceder la apostasía. La apostasía ya está. ¿Ah? Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, algunos calculan, algunos dicen ya está, otros dicen no, todavía falta tiempo. No lo sabemos, el Señor no lo revelará en el momento en que aparezca ese anticristo. Y de ahí, ahí podremos descubrir el misterio del tiempo en que va a aparecer, ¿cierto? ¿Mm? Desde el momento en que aparezca ese anticristo, esa bestia, primera bestia del Apocalipsis, contamos 3 años y medio y ahí, ¿sí? Pero por ahora nadie lo sabe. Bueno, este era el análisis que quería hacer en cuanto a este pasaje de Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Ahora, pues después de que el hermano Sergio y este servidor hicimos estos comentarios, esperamos pues que los otros hermanos también contribuyan al enriquecimiento de este estudio a través de sus comentarios, ¿no? En cuanto a este pasaje. Gracias y paz. Saludos con la paz de Jesús, mi hermano Henry, mi hermano Sergio, en esta plataforma de nuestro canal de YouTube también, en nuestra aula bíblica, Escuela de Teología. Bien, en este seminario que estamos en realidad desarrollando, tocando temas escatológicos, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos escribe un cuadro previo a la gran tribulación y relacionado con el retorno del Mesías. En el capítulo 2 leemos en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta. En el sentido, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Mm? Lo que va a anteceder entonces a la parusía o al regreso del Mesías es un tiempo llamado la gran tribulación de 3 años y medio, en el cual se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo o la bestia salvaje, la bestia apocalíptica del capítulo 13 de esta revelación juanina. ¿Correcto? Es importante revisar todo este último tiempo que estamos viviendo, desde el siglo I, del área común hasta ese siglo XXI. Bien, estamos ubicados dentro de los postreros tiempos, una época actual de posmodernidad, donde se han infiltrado falsos cristos, falsos apóstoles, pseudoapóstoles y aún incluso mujeres apóstolas. Bien, profetas, engañadores, fraudulentos maestros que han dado fechas para el retorno de Cristo y de forma equívoca. Y esto es el preámbulo, la antesala, principio de dolores, rumores de guerra, y tenemos que conectar este pensamiento paulino con Mateo capítulo 24, bien, Mateo 24 en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿no? Aquí está el Cristo, y a muchos engañará. Evidentemente, el engaño, la mentira de quienes se han autoproclamado Mesías, que están ofreciendo una salida, una salvación, entre comillas, a este mundo,
eh, tengamos cuidado. Tenemos que identificarlos con la Biblia, con la Biblia. Bien, y en el versículo 6 leemos, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, los rumores de guerra. Y nos situamos ahí en el contexto de esta coyuntura bélica entre Rusia y Ucrania, y muchos han pretendido que esto pudiera ser una tercera guerra mundial, un, una explosión, un desencadenar de la tercera guerra mundial, lo cual eh, no argumenta mayormente la escritura, porque en el versículo 7 Jesús recalca esto, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, el COVID-19, y hambres, eh, y terremotos en diferentes lugares, los temblores, los sismos. Pero en el versículo 8, nótese la frase de Jesús, y todo esto será principio de dolores, principio, tan solamente estamos en el principio. ¿Por qué? Porque la época tribulacional de 3 años y medio aún no ha comenzado. Y también de pronto tenemos que preguntarnos qué es lo que va a marcar o cuál será la señal o señales para la apertura de la gran tribulación que, dicho sea de paso, comienza en el capítulo 6 del Apocalipsis. Bien, como el cabalgar de los 4 jinetes, la apertura de los sellos, ¿no? En capítulo 6 hay que revisar los versículos 1 al 8. Entonces, es importante enriquecernos con esto, estas ponencias que son magistrales de parte de ustedes y yendo a la palabra y tocando temas de gran interés, ¿sí? De gran interés para todos nosotros. ¿Qué le digo, estimado Fran? Esto ya sería otro tema y habría que ahondar por otros lados. Hacer una investigación exhaustiva sobre esto. Pero lo que se puede ver es que realmente estaba analizando eso, ¿no? Y como le digo, la escritura tiene mucha ambigüedad. Lo cierto es que la repoblación del planeta, o según lo que nos menciona el libro de Isaías, el libro de Zacarías, y creo que hay otros libros más, lo que son los libros de profetas mayores, en parte los menores, es que la mayoría van a ser poblados es por un remanente que va a quedar del pueblo judío. Sí, o sea, eso es lo más verídico y real. Ahora, de las otras naciones, pues se dice que el juicio a las naciones. Pero es que el asunto, que el juicio a las naciones de Mateo 25 no puede incluir, como muchos dicen, bueno, las ovejas misericordiosas son un grupo aparte y esas ovejas que son las que van a repoblar en el milenio el mundo. No, o sea, no, porque es que ahí precisamente los que van a repoblar el milenio no son los que van a gobernar, ¿sí? Porque es que los que van a gobernar son la iglesia. Tanto todos los del Antiguo Testamento, los que van a estar, o sea, los que van a resucitar, a ser transformados, son la iglesia. Y los del Antiguo Testamento que van a resucitar también. Entonces, según Jesús dice categóricamente allí que preparado, le dice a las ovejas de su derecha que el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Notemos lo que dice escrituralmente, dice que el reino preparado, ¿sí? O sea, ya Dios tiene preparado todo de antemano para vosotros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis muy minucioso y cuidadoso. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que estas ovejas que ya fueron resucitadas, fueron transformadas de cuerpo inmortal, de mortal a inmortalidad, son las que van a repoblar, entonces entonces tendríamos que aceptar de que sí se pueden dar en casamiento, tendrían hijos. Entonces eso contradeciría lo que Jesús dijo, que en la resurrección o después de la resurrección o sea, no se dan en casamiento, igual que dije que seremos como los ángeles. Entonces ahí hay un contraste, en contraposición se presentaría pues una antítesis ahí de ese punto. ¿Por qué? Porque no concuerda por ese lado. Entonces, lo más lógico es que, aunque la escritura nos menciona de que
yo puedo decir con toda certidumbre que sí va a quedar un remanente de personas vivas que no van a ser arrebatadas, pero que para mí posiblemente esas personas sí están dentro del marco de que van a repoblar la tierra y pues tienen, o sea, de acuerdo al designio de Dios, ¿sí? De acuerdo al designio de Dios va a quedar un remanente, ¿sí? De judíos que ellos no van a regir junto con Cristo las naciones, sino que la iglesia va a regir sobre ellos, ¿sí? Entonces, estas personas son los que van a repoblar. Y de esas naciones, cuando se habla naciones, tenemos que entender que la palabra naciones significa es nacidos, ¿sí? Se habla de un conglomerado de pueblos, razas y personas, pero en sí la esencia de nacido o de naciones viene de nacer. Entonces, cada persona es una nación, o sea, cada persona le puede caracterizar que es fragmento de una nación, porque ha nacido, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo decirle, Fran, que de mi parte, ahora, es posible que quede como sabemos que los judíos, por ejemplo, están en todo el mundo, ¿sí? Están en todo el mundo. Entonces, ya los judíos se han mezclado entre las naciones, entre los demás pueblos, entre los demás tribus, razas, lenguas, ellos se han mezclado. Desde que fue el año 70 que ellos fueron dispersos, muchos que huyeron al continente europeo, otros a Asia, otros a otros lugares. Entonces, ya hay muchas personas con nacionalidad judía que están dispersos, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Entonces, es posible que de esas personas, Dios haga nuevamente repoble la tierra, ¿sí? De un remanente que va a quedar, de un remanente. Y obviamente, pues no necesita que quede realmente mucha gente. Se necesita una cantidad de personas, pues yo creo que no muchas, igualmente van a tener 1000 años para procrear, para hacer hijos, engendrar. Y en 1000 años yo creo que pues es un tiempo donde va a surgir gran parte de la humanidad. O sea, van a crecer muchos niños, van a nacer muchas personas, mejor dicho, ¿sí? O sea, las mujeres van a tener eh, como esa fertilidad de tener varios hijos, ¿sí? O sea, va a ser como una situación del principio, ¿sí? Va a haber buena fertilidad en las mujeres, en los varones, bueno, todo esto. Y ya que pues si una persona va a ser longeva, entonces lo más lógico es que puede tener muchos hijos. Una mujer puede tener muchos hijos también, o sea, el hombre y la mujer pueden tener muchos hijos. Entonces, más o menos esa es la estructura que presento acá. Pero obviamente yo voy a estar investigando un poco más sobre esto, de lo que es la repoblación, y más tarde pues voy a compartir mi opinión final frente a ese punto. Pero eso es lo que puedo sondearle en estos momentos con fiabilidad, es que Dios va a dejar un remanente del pueblo de Israel. De las naciones gentiles, si no podría decir, porque pues no sabría decirle que las personas de nacionalidad gentil y que sean perversas, pues queden. La verdad es que no, la Biblia no lo menciona, ¿sí? O bueno, si hay un texto por ahí que ustedes lo sepan, alguna cosa, pues me lo pasan, por favor. Es evidente, hermano Sergio, que cuando revisamos el capítulo 19 del Apocalipsis, esta mortandad horrenda, esta gran cena de Dios, leemos en el versículo 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que están y que vuelan en medio de los cielos, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es decir, después de la parucía, o cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra de forma gloriosa, visible, ya el cuadro descriptivo lo pinta Juan en los versículos 11 al 16 de este capítulo. Pues hay un anuncio, ¿no? de una mortandad, de una gran cena. Aquí va a ocurrir el Armagedón. La bestia, como el falso profeta, va a levantarse a desafiar al mismo Cordero de Dios.
Y en el versículo 18 continuamos con la lectura: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta. Versículo 21. Y los demás fueron muertos, los demás. ¿Quiénes? Los aliados de la bestia. ¿Sí? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Aquí se cumplió esta gran cena de Dios. Pero, ¿quiénes van a poblar la tierra en el milenio? Entonces, si hacemos una cronología, una continuación, es el capítulo 20 del capítulo 19, evidentemente, no quedaría ningún ser humano vivo. Hermano Sergio, ¿no es cierto? Todos estarían inertes, serían devorados por las aves del cielo, de los cielos. ¿Y quiénes ingresarían o van a sobrevivir al milenio? La gran pregunta, ¿verdad? Pues en esta batalla no todos van a morir, porque va a haber un grupo de ovejas dejadas, no tomadas en el arrebatamiento, ¿verdad? Ovejas no comprometidas con Cristo. O sea, serán parte de la iglesia, pero una iglesia fría, carnal, porque cuando Jesús venga por segunda vez, no todos van a estar en la misma condición espiritual. No todos van a estar en el mismo estado de consagración, de una vida de santificación, dando frutos para gloria, inmiscuidos en el servicio de Cristo, en el ministerio, ¿no? Y además, el Israel restaurado, cuyas primicias serán los 144.000 judíos de todas las tribus restauradas de Israel, también van a estar sobreviviendo y guardadas, salvaguardadas de esta mortandad. Y tanto el Israel o la mujer, capítulo 12 de Apocalipsis, esta mujer vestida del sol, Israel restaurada, más las ovejas no comprometidas con Cristo, dejadas, no tomadas, serán los grupos, o dos grupos que estarán pues presentes en el lapso futuro del milenio. ¿Correcto? Es el análisis que yo puedo argumentar. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube ahí tenemos nuestro vídeo ahí sobre quiénes van a repoblar la tierra durante el milenio.